días, Marbella, martes 2 de agosto, un día más aquí en Radio Televisión Marbella, contándoos toda la actualidad que tendremos, qué temas vamos a hablar hoy en el programa. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Sabéis que incidimos mucho en la protección ahora en verano en una ciudad como Marbella, que el sol incide bastante. No tenemos mucho calor, pero eso no es excusa como para no protegernos, y tanto la piel como la vista, los ojos, hay que protegerla. Y para ello vamos a empezar hablando de eso con el responsable de oftalmología del Hospital Costa del Sol. Dentro del proyecto Soludable también tratan este tema con una guía sobre recomendaciones de cuidados para ojos. Luego seguiremos hablando, porque aquí en Marbella se va a celebrar una semana de deportes náuticos que va a organizar la FANDI. La FANDI es la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Nos visitará Maite Caño junto a Roberto Chinchilla. Roberto Chinchilla le conoceréis quizá por su participación en la película Campeones. Pues va a estar aquí porque es el invitado especial dentro de estas jornadas deportivas. Seguiremos hablando porque el pasado 28 de julio fue el Día de Perú. Aquí en Marbella se celebró, la comunidad peruana lo hizo en un restaurante con toda la gastronomía peruana. Tendremos el empresario Jack Villanueva de Lima 26. Más tarde nos visitará de nuevo el director de Astrolab. Vamos a tener una sección también, la hemos abierto con él porque nos parece muy interesante, ya que en el día de hoy hablaremos sobre las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb. También hablaremos de cómo las Perseidas en 2 semanas vamos a tener la oportunidad de poder verlas de una manera muy directa. Vamos a hablar con él desde dónde podemos verlo y qué recomendaciones tener para verlas con mayor proximidad. Y ya al final, como siempre, ya sabéis que en nuestro programa al final dejamos un poco a la parte de cultura, un poco a la parte artística, a los eventos que están teniendo lugar aquí en Marbella y en las ciudades fronterizas. David Lafuente va a protagonizar, ya que él va a formar parte del evento de Mr. Brook Burger en San Pedro Alcántara. Van a hacer como una jornada de música, de artistas, de hamburguesas especiales en la terraza que tienen en San Pedro, en el local que ha abierto hace poco. Y terminaremos con Lidia y Ezequiel de Producciones Gypsy, ya que Cabaret va a ser la próxima producción que van a hacer aquí en el Teatro Ciudad de Marbella por el 50 aniversario de la famosa película. Eso es todo, vamos a empezar, ya que tenemos con nosotros ya a Saturnino Gismero. Él es uno de los autores de esta guía de recomendaciones para la vista, en la que nos va a detallar un poco esas recomendaciones y además más cosas que debemos tener en cuenta a la hora de protegernos la vista. Bienvenido, Gismero. Saturnino. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, este proyecto entra dentro del proyecto que lleva ya mucho tiempo en vigor, que es el de Soludable. Así es. Todos tenemos incorporado a nuestro día a día del verano el utilizar cremas para protegernos la piel. Esto es algo que no tiene demasiada discusión en la gran mayoría de la población, pero sin embargo probablemente no somos tan conscientes de lo importante que resulta que protejamos nuestros ojos. Y en este sentido, Soludable ha querido, como un proyecto multidisciplinar ha querido incorporar unas recomendaciones básicas, una información básica para que todos tengamos un poco más claro cómo podemos proteger nuestros ojos del sol. Estas recomendaciones, así para ir enumerando así las principales, bien, por así decirlo, ¿cuáles serían? Bueno, las medidas, básicamente lo obvio es utilizar gafas de sol, eso no se le escapa a nadie, ¿verdad? Pero hay cosas que a lo mejor no son tan claras, ¿no? Y es que debemos proteger nuestros ojos todo el año, no solamente en verano, porque la radiación ultravioleta continúa estando presente durante todo el tiempo. Y también, por ejemplo, tenemos que saber que los días nublados necesitamos protegernos, porque la radiación ultravioleta es capaz de atravesar hasta el 80% de la radiación ultravioleta es capaz de atravesar las nubes. Es importante también saber que si viajamos a la montaña, cuanto más alto estamos, mayor exposición a esa radiación tenemos. Y esto, por ejemplo, es algo
que las personas que les gusta esquiar en invierno han tenido en algunos casos la desagradable experiencia de sufrir una queratitis por exposición solar, que es algo similar a lo que ocurre cuando nos quemamos la piel en la playa. Bueno, pues esto a veces ocurre también en nuestras córneas, ¿no? O sea, Tenemos que saber también que Perdón. Sí, le quería preguntar sobre Sí. la queratitis en sí. ¿Qué es exactamente? ¿Como una Bueno, la quemadura en la queratitis vista? es una irritación realmente. La córnea tiene un epitelio que ha de estar completamente, bueno, pues como sería la piel, ¿no? Tiene que estar sin defectos, ¿no? Y cuando tenemos una queratitis, lo que ocurre es que aparecen como micropuntitos que podríamos decir que son como microulceritas, pero hablo de micro, hablo de puntitos. Y esto lo que hace es que irrita la córnea y produce un cuadro verdaderamente doloroso. Por ejemplo, muy parecido a lo que desarrollan también las personas que se dedican profesionalmente a la soldadura, ¿no? Si no se protegen adecuadamente los ojos. Es importante y además es que también cuando hablamos de la piel, los deportistas tienen que incidir más en esta protección, porque la Por nieve, por supuesto. ejemplo, refleja, solo con mirar Sí, sí. hacia abajo, te refleja de una manera muy fuerte. Claro, y no solamente la nieve, también el agua, la espuma del mar, la arena, el hormigón, es decir, aunque en menor medida que la nieve, porque la nieve es como si fuera un espejo, ¿no? Pero hay muchas otras superficies que también reflejan la radiación ultravioleta y por eso es tan importante utilizar gafas de sol. No nos podemos limitar a utilizar sombreros de ala ancha o no nos podemos limitar a buscar la sombra, porque incluso en la sombra hay radiación ultravioleta reflejada, es decir, que por eso de ahí la importancia de entender cómo el sol puede llegar a nuestros ojos. ¿Cuál es el riesgo a largo plazo de no cuidarse la vista? Bueno, claro, la exposición crónica a la radiación ultravioleta produce otra serie de problemas. Algunos están también en la superficie ocular y lo que los médicos llamamos pterigion, que popularmente se les conoce como uñas, que son ese crecimiento carnoso que invade la córnea de forma triangular y que tiende a ponerse rojo y a darnos muchas molestias y que cuando llega a un punto determinado pues acabamos operándolo. O también produce algunos tipos de cánceres conjuntivales, ¿no? Como el carcinoma escamoso. Puede producir, porque esto está perfectamente estudiado, y es que la exposición solar a lo largo de la vida favorece el desarrollo de cataratas, algo que es muy común. Y también, por supuesto, no nos podemos olvidar de los grandes olvidados, que son los párpados. Hay carcinomas, igual que en la piel, como son el vaso celular y el espinocelular, que afectan a la piel de los párpados y que también tenemos que proteger con cremas solares. Saturnino, la parte del cristalino es una parte del ojo que es importante y de la que habláis bastante en esta guía. Sí, es fundamental porque el ojo tenemos que entenderlo como una cámara y esa cámara tiene que ser capaz de enfocar cualquier imagen que tengamos delante a tan solo unos 2,5 centímetros detrás, que es donde se encuentra la retina. Por tanto, tiene dos grandes lentes muy potentes. Una es la córnea y otra es el cristalino. La córnea tiene alrededor de unas 40 dioptrías y el cristalino tiene alrededor de unas 20, un poquito más. Y ese cristalino además tiene una funcionalidad muy importante y es que tiene la capacidad de cambiar su forma. Puede ser o más esférico como una pelotita o más estirado como una lenteja. Y esto lo produce un musculito que todos tenemos en el ojo que se llama el músculo ciliar y gracias a él somos capaces de enfocar de lejos o enfocar de cerca. Ese cristalino con la edad va perdiendo de alguna manera su elasticidad y por eso alrededor de los 40, 50 años, dependiendo de cada persona, ya no, ese músculo no tiene la misma capacidad de poder estirarlo o de poder conseguir cambiar su forma y por eso perdemos la capacidad de enfoque y por eso llega la presbicia, llega la vista cansada, ¿no? Bueno, pues este cristalino, cuando va pasando el tiempo, y en esto es en lo que tiene importancia la radiación ultravioleta del sol, a medida que va pasando el tiempo se puede ir opacificando, puede ir tomando un color amarillento, incluso marrón, y hace que sea menos transparente y por tanto acaba denominándose catarata, que es lo que operamos
hoy por hoy con una técnica muy rápida y muy efectiva. Habláis, entre otras cosas, de cómo elegir unas gafas de sol. Claro, esto es muy interesante. Realmente hay un consejo que es el más sencillo. Las gafas de sol tenemos que comprarlas en la óptica, porque es donde mejor nos van a asesorar. Pero si queremos conocer más acerca de cómo debemos elegirlas, pues tienen que ser gafas homologadas. No me valen gafas de mercadillo o no me valen gafas que no tengan una procedencia clara. Tienen que estar homologadas, tienen que tener un etiquetado. En el etiquetado hay que fijarse que aparezca las siglas UV, ultravioleta, y deben aparecer también el sello de la Comunidad Económica Europea, que esto es la garantía de que cumple con la normativa de fotoprotección europea. Y este es el sello CE, que si tienen sus gafas cerca, pueden comprobar cómo la tienen bien marcado. Saturnino, ¿eso tiene que aparecer, perdona, tiene que aparecer en las propias gafas de sol? No, no necesariamente en el etiquetado, no necesariamente. Vale. Algunas gafas de sol es verdad que en la patilla o en alguna parte lo llevan, pero sí, es en el etiquetado. Realmente no hay una obligatoriedad de que aparezca en la gafa. Hay que diferenciar en las gafas lo que es el filtro ultravioleta de lo que es el filtro de luz visible. ¿Esto qué significa? La luz visible es la luz, los colores, las imágenes, esto es lo que todos percibimos, ¿no? Y en cuanto más oscura sea la gafa, pues menos luz llegará a mi ojo, y cuanto más clarita sea, más luz, lógicamente, llegará. Pero esto no es el filtro ultravioleta. El filtro ultravioleta es algo completamente diferente. Y la normativa lo establece de 0 a 4. El filtro 0 sería un filtro pues con muy poquita potencia. El que habitualmente usamos todos y es el más recomendable es el filtro 3, que viene a protegernos alrededor del 90% de la radiación ultravioleta. Y el filtro 4 se reserva para deportes extremos, situaciones de luminosidad muy importante, que realmente nos viene a proteger hasta del 98% de la radiación ultravioleta, pero puede producir alguna dificultad para ver bien en condiciones de luminosidad más baja. Por ejemplo, para conducir podría ser contraproducente porque de pronto entramos en un túnel y la visibilidad quizá no sea la mejor, ¿no? Y en cuanto a la oscuridad de la gafa, pues en este caso hablamos de tonalidad. La tonalidad suele estar clasificada desde la A, que son las gafas con menos color, hasta la hasta la D, que sería muy oscuro. ¿Cuál es el problema? De que tengamos una gafa muy oscura y un mal filtro, que es lo que podemos encontrar en una gafa no homologada o en una gafa que no esté bien contrastada. Pues que la tonalidad oscura va a hacer que nuestra pupila se dilate porque no necesita proteger nuestro ojo de la luminosidad, y eso va a hacer que si no tiene un buen filtro, todavía entre dentro del ojo mayor cantidad de radiación ultravioleta, que es la que verdaderamente produce los problemas. Si no necesariamente porque sea más oscura te va a proteger más. No, efectivamente. La protección viene de la mano del filtro. Eso, por ejemplo, pasa con las gafas polarizadas. La gafa polarizada tiene una capacidad muy alta de protegernos de la luminosidad, pero no es un filtro en sí mismo, aunque sí es cierto que una buena gafa polarizada siempre tiene asociado un filtro. De ahí la importancia de que todo este tipo de productos los compremos en la óptica y nos dejemos asesorar por los profesionales de la misma. Y en cuanto a las personas que usan lentes de contacto, pues también tienen filtro. Lo que pasa es que, bueno, no todas. ¿Qué ocurre? Pues que si usamos lentes de contacto y estamos preocupados por este tema, que es una buena preocupación, podemos comprar lentes que incorporen filtros. Hay dos tipos de filtro, el filtro 1, el filtro 2. El más completo, el mejor es el filtro 1. Con la gafa de sol, con la lente de contacto, el problema al ponernos una lente de contacto con protección ultravioleta es que podemos pensar que ya estamos protegidos. Pero no hay que olvidarse de que una lente de contacto, por muy buen filtro que tenga, por muy eficaz que sea, no nos protege los párpados, ¿de acuerdo? Ni la superficie ocular, no nos protege la conjuntiva, no nos protege la piel de los párpados, aunque sí nos proteja la córnea y el interior del ojo.
¿qué hacer cuando después de un día en el exterior tienes la vista cansada, te duelen los ojos? Bueno, en estos casos lo que mejor funciona, primero, es darles descanso. No hay que olvidar que hoy ya no solamente el trabajo, sino que el ocio está íntimamente relacionado con la actividad cerca. Cuando nos ponemos a descansar, cogemos el móvil o cogemos una pantalla de una tablet para ver una película. Tenemos que intentar descansar nuestra vista con actividades que no nos obliguen a enfocar de cerca, que nos permitan salir, dar una vuelta, mirar al horizonte y poder descansar. Y por otro lado, a nivel local, nos pueden ayudar el utilizar lágrimas artificiales. Cuando los utilizamos mucho, ¿no? Cuando estamos haciendo actividades muy exigentes desde el punto de vista visual, el reflejo natural que todos tenemos de parpadeo se reduce. Y esto conlleva a que, aunque no tengamos problemas de sequedad ocular, sí que se pueden manifestar por ese déficit en el parpadeo. Y esto condiciona pues, esa sensación de arenilla o de sueño, esas molestias que cuando uno cierra los ojos se calman y se mejoran, ¿no? Esto de alguna manera nos dice que nuestros ojos necesitan un aporte extra de humedad. Y para eso están las lágrimas artificiales. Existen en el mercado todo tipo de lágrimas artificiales para este tipo de problemas que no están detrás de una patología. Cualquier lágrima artificial de la óptica, a ser posible sin conservantes, si es que la vamos a usar de manera muy frecuente, nos va a ayudar y nos va a hacer encontrar muy mejor. Y si queremos guardarla en la nevera para que sea, para cuando la apliquemos esté fresquita, también notaremos un poco de alivio sintomático. Saturnino, ¿con qué problemas te encuentras más? Los pacientes, ¿con qué te encuentras? ¿Con qué problemas son los más habituales? Bueno, la oftalmología ha evolucionado tanto en los últimos años que dentro de la propia oftalmología somos subespecialistas. Hay especialistas que se dedican a superficie ocular, hay especialistas que se dedican a glaucoma, hay especialistas que se dedican a infantil y a estrabismo, y yo particularmente me dedico a la vitreoretina. Mi día a día está de la mano pues, de pacientes con degeneración macular asociada a la edad o con retinopatía diabética o edema macular, uveitis. Ese es un poco cirugía de retina, ¿no? Desprendimientos de retina, agujeros maculares, membranas hiperretinianas, todo tipo de cirugía vitreoretiniana. Acerca de esta guía la ha hecho junto a Mercedes Lorenzo. Sí, nuestra jefa de servicio, nuestra directora de área. ¿Cómo podemos acceder, cómo podemos tener esta guía? Bueno, hay una página en la que se puede acceder que es www.saludable.hcs.es. Y bueno, es una información que yo creo que cualquiera que acceda a ella se ha intentado que esté redactada de una forma clara, concisa y que pueda resultar útil. Cualquiera puede acceder a ella. Pues nada más, muchísimas gracias, Saturnino, por ponernos al tanto de todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta cada vez más, toda esta información que tenemos de mano y tenemos que hacer uso de ella. Pues nada, muchas gracias a vosotros, ha sido para mí un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Pues cambiamos de tema, vamos a ver, en la Feria del Libro ayer tuvo lugar la firma de Esther Cruzado, La herencia de los recuerdos. Y caluroso mes de agosto, donde el libro es protagonista, aquí en la Alameda de nuestra ciudad hasta el 15 de agosto, hoy tenemos la presentación del libro de La herencia de los recuerdos, de Esther Cruzado, que según me contaba es una historia apasionante porque cuenta desde
además lo tiene todo perfectamente colocado, desde esta foto antigua que ella nos contará, su padre, que aparte de otras cosas fue ferroviario, y bueno, y muchas cosas más desde hace muchísimos años hasta el 2020. O sea que yo creo que no nos cuente mucho, pero que nos deje con la intriga para comprar el libro, porque creo que es real y apasionante. Esther, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bárbara. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Placer, porque además me encanta cómo has puesto el stand, no todo el mundo se preocupa y tú lo has puesto porque cada cosa tiene un significado. Sí, esta novela es que tiene significado en sí y he querido recrearla, sí. Porque la novela, según me decías, es real, sí, y viene desde años hasta el 2020. Desde 1904, en el que mi bisabuela, María, pierde a su hijo porque su marido fallece estando ella embarazada del tercero y el chiquillo nace muerto. Pero le viene la subida de la leche y entonces ella, siendo de Almuñeca, busca trabajo y se viene a Málaga, capital, para amamantar al hijo de una familia de la alta burguesía. Sí. ¿La familia Larios? ¿O luego eso viene después? No es la familia Larios. De hecho, en la novela no digo quién es, porque tendría que pedirle permiso a todos los miembros de esa familia, pero sí tienen muy buena relación esta familia con los Larios. Y de hecho la portada del libro es una reproducción de un cuadro de mi padre, porque además de ferroviario fue profesor en la Escuela de Arte San Telmo, de dorado y policromía, y entonces él, cuando se jubila, pinta las viviendas donde él vivió. Él vivió en lo que ahora son los jardines de Picasso, en la casa de los Larios, que la echaron abajo para construir la Avenida de la Aurora. Así que bueno, siempre estuvieron vinculadas, mi bisabuela siempre estuvo vinculada con esa familia. Bueno, Esther, y tú para escribir la novela, aunque sea real, es novela, te ha llevado mucho tiempo el ir recopilando datos y tal, de tu bisabuela y de toda la familia, has tenido que ir preguntando, ¿no? Mira, Bárbara, soy Piscis. Los Piscis somos muy sensibles, muy sentimentales. Sí. Entonces, de hecho, yo por eso le pongo ese título, La herencia, porque para mí la mejor herencia es los recuerdos que yo tengo con mis seres queridos. Entonces, yo de pequeñita, mi padre a veces pintaba en casa, tenía encargo, también restauraba. Le hizo incluso un mosaico de tesela a los agustinos para el Colegio de los Olivos, está allí expuesto. Y mi padre, mientras él trabajaba, yo me pegaba a él como niña padrerita y le decía, papá, cuéntame cosas, porque me parezco a tu madre, cuéntame cuando tú eras chico. Y como si fuera mi cerebro una grabadora, eso se iba quedando aquí y a pesar de que soy la penúltima de los sobrinos, porque mi padre era el pequeño, cuando nos reunimos y yo cuento cosas, me dice, por favor, pero si es que esta es la Wikipedia de los cruzados, por Dios. Y los mayores asienten. Pues eso que está diciendo la prima, porque yo soy de la chica, pues eso que está diciendo la prima tiene toda la razón, porque yo también lo recuerdo. Nosotros nos vamos a publicidad. En breves instantes hablaremos con Maite Caño y Roberto Chinchilla sobre la semana de deportes náuticos que van a hacer aquí en Marbella.